Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace exactamente 50 años, líderes políticos y luchadores de las guerrillas de América Latina y luchadores políticos de África y de Asia se reunían en La Habana, en una reunión que marcó un hito. Fue un hito histórico realmente en el movimiento revolucionario mundial. Se está conmemorando por estos días en la capital cubana los 50 años del nacimiento, la semilla que dio origen a la OSPAL, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, en la primera tricontinental de La Habana, el lugar donde se reunieron líderes revolucionarios de todo el llamado tercer mundo. Hoy vamos a hablar, a recordar qué fue aquella reunión, por qué marca un hito en la historia de las luchas tercermundistas y también por qué se mantiene hoy vigente, qué motivaciones tiene la OSPAL. Hablaremos de ello con Lourdes Cervantes Vázquez, quien es la secretaria general de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, que se encuentra aquí con nosotros, Edwin González Vázquez, que es quien es, yo le digo siempre, el embajador, el representante de la misión de Puerto Rico Libre en nuestro país, en la misión de Puerto Rico en Cuba. También el miembro de la OSPAL, la organización sobre todo del Partido Independentista puertorriqueño, Andrés Lagos, quien es el secretario de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile, una organización, el Partido Comunista fundador de la OSPAL, y también Santiago Ronnie Feliu, quien es fotoreportero, periodista de la Tricontinental, que es la revista, el órgano teórico de la OSPAL. Con ellos estaremos conversando de estos temas hoy, así que acompáñenos, es la invitación para recordar qué pasó en La Habana hace 50 años. Todo el mundo revolucionario se reunió aquí en el Habana Libre, fue aquella cita memorable que duró hasta el 15 de enero, desde los primeros días hasta el 15 de enero de 1966. La invitación es a que nos acompañe. Pero como es habitual, antes de entrar en materia del tema que nos trae hoy a la mesa redonda, vamos a la noticia del día. ¿Quién duda que la noticia del día se produjo anoche cuando el presidente Barack Obama pronunció su último discurso sobre el Estado de la Nación y le dedicó palabras a Cuba? Sobre todo al Congreso le pidió levantar definitivamente el bloqueo contra nuestro país. Vamos a reportarlo tal cual lo vio la cadena Telesur. Hizo un llamado al presidente Barack Obama al Congreso de Estados Unidos a aprobar de una vez por todas el fin del fracasado bloqueo financiero, económico y comercial que mantiene Estados Unidos sobre la mayor de las Antillas desde hace más de medio siglo y que reconozca esa institución, el fin de la Guerra Fría. 50 años de aislamiento de Cuba no tuvo éxito en promover la democracia. De hecho, nos aisló en Latinoamérica. Es por eso que restablecimos las relaciones diplomáticas, abrimos las puertas para el comercio y para los viajes. Son pasos adicionales para mejorar la vida del pueblo cubano. Así que si quieren consolidar nuestro liderazgo en el hemisferio, debe reconocerse que la Guerra Fría se acabó. Levanten el embargo. Un cruento bloqueo, no embargo, bloqueo económico, financiero y comercial que ha costado a la mayor de las Antillas más de 121.192 millones de dólares y que ha dificultado sin duda alguna el desarrollo socioeconómico de la isla. El mandatario estadounidense también hizo referencia a una de sus promesas electorales incumplidas a ojos vistas desde el año 2009, cerrar la prisión ilegal de Guantánamo. Aseguró que es caro e innecesario mantener esa base allí. Dos tópicos estratégicos, condiciones sine qua non para la mayor de las Antillas para poder emprender ese complejo camino de normalización de relaciones diplomáticas. Exactamente, dos condiciones indispensables para que se normalicen definitivamente las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Primero que todo, el levantamiento del bloqueo, que como decía Lucía, no es embargo, no es tan suave, ya se sabe. Y lo otro, bueno, pues el cierre definitivo de la prisión en Guantánamo. Realmente el reclamo de Cuba es la devolución del territorio ilegalmente ocupado por los Estados Unidos en el territorio de Guantánamo.
de eso y de otros temas, pero sobre todo, básicamente estas dos menciones a Cuba fueron las noticias más llamativas en relación con este discurso, el último de rendir cuentas de su gestión del presidente Barack Obama ante el Congreso de los Estados Unidos. Pasada la noticia del día, entramos ya en materia. Hablamos hoy de la solidaridad liberadora, medio siglo de solidaridad liberadora. Eso es la OSPAL. Ocurrió en La Habana hace exactamente 50 años, entre el 3 y el 15 de enero de 1966, y fue un acontecimiento de dimensión mundial. Por primera vez en la historia, se reunían representantes de las organizaciones de lucha antiimperialista y anticolonialista de 3 continentes. En consideración de las delegaciones que nos hacen el altísimo honor de visitarnos, a este año le llamemos el año de la solidaridad, y que todos los que estén de acuerdo con este nombre, que levanten la mano. La primera tricontinental reunió a 512 delegados, en su mayoría líderes políticos de 82 países de Asia, África y América Latina. Dimas Treyes, joven trabajador en aquel entonces del Hotel Habana Libre, todavía se impresiona con los recuerdos. El haber visto a tantos dirigentes del mundo con un prestigio inmenso, para nosotros era una satisfacción. Que la satisfacción comenzó desde cuando nos enteramos que se iba a hacer el evento en el hotel, porque empezaron los preparativos, a preparar el salón, la pantalla, todas las cosas que se hicieron, y afortunadamente para mí me seleccionaron para estar dentro del salón, ayudando a lo que fuera necesario a todos los participantes del evento. Pero ver dirigentes, entró Fidel, entró el Che, entró Raúl, entró Roa. Se hizo el logotipo ese que quedó bellísimo. Eso había que verlo de lejos, con todas las luces prendidas. Si aparece por ahí alguna foto, se verá el hotel con ese emblema grande que casi cubre toda la fachada que da para él. Lograr la unidad de las fuerzas revolucionarias en su lucha por la soberanía nacional fue el principal objetivo de los representantes de movimientos políticos, sindicales y estudiantiles allí reunidos. Esas cosas se quedan en la mente de uno. Como te dije ahorita, la mente ya no me ayuda, la grabadora mía ya se está gastando. Pero bueno, recuerdo todavía muchas cosas. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida. Seguir adelante frente a los imperialistas. De la Conferencia Tricontinental surgió la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, OSPAL. Hoy podría decirse que su memoria es ni más ni menos que la historia de las luchas del tercer mundo hasta nuestros días. Adolfo Ley y Oscar Figueiredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Emotivo, uno que estaba naciendo literalmente, dijo yo, tú no habías nacido, Lourdes, sí, ya sí. Tú habías nacido. Pero quiero decir emotivo, muy emotivo. Aunque yo creo que hay una precisión que hacer, el Che no estuvo en la reunión tricontinental, ya el Che estaba en otras tierras del mundo, o por lo menos no estaba en La Habana, estaba preparándose para partir. No participa en esta conferencia. No, efectivamente es una afirmación, un detalle en la declaración. Hay muchos documentos que hablan del famoso mensaje a la tricontinental que realmente se produce estando el Che preparándose para ir a la guerrilla, pero no es exactamente dentro de la tricontinental. Sí, definitivamente eso debe ser lo que conduce a algunas personas a hacer esta afirmación errónea. Aunque yo creo que pudiéramos disculpar el error si tenemos presente que aunque el Che no hubiera podido estar físicamente entre los delegados a aquella conferencia, lo estuvo todo el tiempo, desde su concepción misma hasta aquel espíritu de nuevo internacionalismo
que al calor del triunfo de la Revolución Cubana y de las utopías del Che, estuvo presente desde el primero hasta el último de los días, de los 12 días que duró la conferencia tricontinental. Si tenemos en cuenta el material que acabamos de ver, con imágenes que son nuevas hasta para quienes nos encontramos compartiendo esta mesa, ¿verdad? Y además que contiene muchísima emoción, quizás podemos ahorrarnos algunas afirmaciones relativas a la conferencia, pero sí nos parece pertinente que situemos adecuadamente sus antecedentes. Y hay que decir que el primer empeño de acercamiento, de solidaridad entre los países del sur, tiene lugar durante la conferencia de Bandung, la histórica conferencia de Bandung de 1955. Una conferencia a la que apenas concurren representantes de 29 países y 6 movimientos de liberación nacional afroasiáticos, y cuyo sello distintivo, cuyo gran objetivo es enlazar esfuerzos para avanzar en el proceso de descolonización en esas dos grandes regiones del mundo. Posteriormente, y como resultado de aquella conferencia histórica y fundacional, de alguna manera, de la solidaridad entre los países del sur, se desprenden dos grandes troncos. La constitución de la Organización de Solidaridad Afroasiática, la OSPA, en 1957. Era con 2A y sin la América Latina. Sin América Latina, claro, África y Asia. Enlazaba a los comités de solidaridad para apoyar el proceso de liberación nacional en África y Asia. Esta organización surge en el Cairo, Egipto, y desde entonces tiene su sede en esa ciudad. Y en el ámbito gubernamental, en la medida en que los países iban adviniendo a la independencia, en la fundación del Movimiento de Países No Alineados en 1961. Sin embargo, entre los revolucionarios, los líderes de la liberación nacional y la descolonización de África y Asia, comienza a hervir la inquietud de la necesidad de conectar el proceso de liberación nacional y de descolonización en África y Asia con aquel proceso insurreccional que emerge en casi todos los rincones de América Latina al calor del triunfo de la Revolución Cubana y particularmente después de la victoria del pueblo de Cuba frente a la agresión mercenaria apoyada por el imperialismo en Playa Girón. Momento, además, en el cual se define o se derrama sangre por el socialismo y por lo tanto queda absolutamente definida la orientación socialista de la Revolución Cubana. Y es así que en el año 1963, en una conferencia de la OSPA, un descollante líder revolucionario y popular marroquí, el Mehdi Ben Barka, introduce por primera vez la idea de que se desarrolle una conferencia que abarque a los 3 continentes y que el movimiento de solidaridad se extienda también a Latinoamérica y el Caribe. Y de forma ya más definitiva, en el año 1965 en Ghana, y con el respaldo del padre de la independencia de ese país y hermano de la Revolución Cubana, Kwame Nkrumah, se acuerda definitivamente comenzar los trabajos preparatorios para la celebración de la primera conferencia tricontinental en La Habana. Se elige precisamente a Ben Barka como presidente del Comité Internacional Preparatorio y él viaja a Cuba y sostiene ya encuentros personales directos con Fidel y con la dirección de la Revolución Cubana para comenzar a cuajar las ideas esenciales que iban a ser debatidas en el encuentro de La Habana entre el 3 y el 15 de enero. Intentando en vano frustrar la celebración de la conferencia, a su regreso el Mehdi Ben Barka es secuestrado y brutalmente asesinado en París, razón que lo convierte en el primer mártir de la Tricontinental y además en el hombre cuyo nombre honra la máxima orden que otorga la OSPAL a los líderes más descollantes del tercer mundo. Con esos antecedentes, y no habiendo podido frustrar, por supuesto, ni amedrentar a los líderes de los movimientos de liberación nacional y de los países advenidos a la independencia en ese periodo, se celebra, como se menciona en el material que pudimos observar,
se celebra en La Habana la conferencia con la participación de 512 delegados y 270 invitados de 82 países del tercer mundo. Y aquella conferencia tuvo algunos sellos distintivos que nos parece importante subrayar en esta primera oportunidad de compartir algunas ideas relativas a estas 5 décadas de conferencia tricontinental y de constitución de nuestra organización que estamos celebrando. La primera, que la conferencia tricontinental es un evento absolutamente único en la historia del tercer mundo. Es la primera vez en la que en condiciones de igualdad participan líderes del movimiento revolucionario en armas que pugna por la descolonización. Se veían imágenes de Turcios Limas, por ejemplo, que es un revolucionario, pero está Amílcar Cabral, es decir, todos son... Todo el distintivo, como se ha recordado por estos días por mucha gente, es que todos creían en la lucha armada como único camino para lograr la independencia y la liberación de los pueblos. Yo creo que eso es solo una apreciación de carácter parcial si nosotros tenemos en cuenta que una de las figuras descollantes también en esa conferencia tricontinental, y no voy a adentrarme en eso porque tenemos a nuestro compañero Juan Andrés Lagos compartiendo esta mesa, pero una de las figuras descollantes de aquella conferencia fue precisamente Salvador Allende, un hombre que de alguna manera funda lo que muchos años después comienza a ser un camino para acceder al gobierno y disputar hegemonía del imperialismo en nuestro continente en un horizonte de segunda y definitiva emancipación de América Latina. Tienes razón, y además está el caso del líder marroquí Ben Barka, que también accedió al gobierno, dirigió el parlamento marroquí. Exacto. En su momento fue parte del gobierno y que es asesinado. Es un capítulo en el que hoy no nos vamos a detener, pero ojalá podamos retomar un documental que se hizo alguna vez sobre el asesinato de Ben Barka, todavía sin castigo para los asesinos, pero donde participa la CIA y participa la inteligencia francesa. Lo sacaron en pedacitos, en maletas diplomáticas y el Mossad, de París. Y el Mossad israelí. Y, por supuesto, los servicios secretos de la monarquía marroquí. Hay una excelente película que se llama Vi matar a Ben Barka, hecha en Francia por un director francés que recuerdo tuvimos la oportunidad de poner en La Séptima Puerta. Exacto. Hace 5 años, cuando se cumplieron 45 años de su secuestro y asesinato. Es un crimen que hoy todavía continúa impune. Y que fue para evitar la reunión de la Tricontinental. Exacto, de lo que se trataba era de amedrentar a los líderes revolucionarios que, venciendo muchos obstáculos, diferencias y divergencias, se disponían a viajar por los más insospechados caminos a La Habana, en un momento en el que tampoco podemos olvidar el contexto de aislamiento que ya había logrado el imperialismo en relación con la Revolución Cubana. La conferencia se celebra precisamente en la fecha de conmemoración del 7º aniversario del triunfo de la Revolución. Y insisto en la distinción casi única en la historia de las luchas del tercer mundo, de que coincidan en condiciones de igualdad líderes revolucionarios con estadistas ya, gobernantes de países que habían accedido a la independencia, para confluir, para subrayar la importancia de la unidad, de la solidaridad y de la construcción de un nuevo internacionalismo a partir de una afirmación de Fidel en la propia conferencia que fue absolutamente premonitoria y que tiene vigencia hoy. Y es que el tercer mundo identifica en la conferencia tricontinental que su presente, su destino y su futuro es absolutamente común. Bueno, pues gracias, Lourdes, por recordarnos todo esto, y sobre todo yo creo que no puede dejarse de marcar un asunto que en cierta medida tú elaborabas, que es el hecho de que no estuvieron solo los luchadores. Es decir, la Revolución Cubana también invita a líderes sindicales, progresistas de Europa y de Estados Unidos, que vinieran, porque en definitiva eran parte del movimiento antiimperialista mundial. Así es, estamos hablando de un evento realmente de alcance internacional. Hace unos días Feliu mencionaba en un programa de televisión que teníamos que ubicarnos en el contexto histórico del momento. En ese momento solo 111 países del mundo eran países independientes. Sí. Y en La Habana se encontraron representantes de 82 de esos 111 países. Hay otro sello político distintivo muy importante.
e incluso una voluntad y una visión política que trasciende un diferendo revolucionario muy duro de la época, y es que en La Habana concurren y confluyen y se comprometen con asistir política, práctica y materialmente al movimiento de liberación nacional, tanto la revolución triunfante en la antigua Unión Soviética como los revolucionarios chinos. Zhou Enlai y Alexei Kosygin enviaron mensajes de respaldo a los acuerdos de la conferencia, que por demás fue muy prolífica en la producción de resoluciones. La conferencia adoptó más de 40 resoluciones en solidaridad con todas y cada una de las causas que en ese momento estaban urgidas de apoyo a escala mundial. Sí. Bueno, yo creo que es importantísimo, Lourdes, recordar. Vamos a volver contigo hacia el final porque habría que hablar de la vigencia. Y sobre todo yo creo que cuando se mira a África y se mira ese continente que en aquel momento luchaba por su descolonización, muchos de esos países estuvieron representados aquí por los líderes que después se convertirían en los principales libertadores de los pueblos africanos. Vietnam, que fue la gran causa que unió a todos, y la propia América Latina, que luchaba por su segunda independencia. De eso estamos hablando hoy a propósito del medio siglo de la OSPAL. Siga con nosotros. Haciendo el primer carro donde monte voy feliz, soy de los que vamos, rompiendo monteñuelos en el puño junto al azul, soy de los que vamos, haciendo el primer carro donde monte. Bueno, y qué casualidad que la frase que seleccionamos hoy para recordar discursos emblemáticos de Fidel en el año de su 90 cumpleaños tiene que ver con aquel discurso inaugural de la ciencia cubana en la Sociedad Espeleológica de Cuba. Y mira qué casualidad, dice exactamente lo que fue el ideal al que él llamó la comunidad de intereses libertarios que tenían los luchadores que se reunieron en La Habana hace exactamente 50 años. No vino Juan Andrés a esta reunión en La Habana, pero Chile ha estado siempre. En la OSPAL ha sido miembro de su Partido Comunista, y en aquel momento la participación de Allende, la solidaridad con el pueblo, con Chile, pero después con el otro Chile bajo la dictadura de Pinochet. ¿Cuál es la experiencia que trae el Partido Comunista a los 50 años de la OSPAL? Permítame una primera reflexión siguiendo la línea de lo que ha planteado Lourdes, con mucha profundidad, creo yo, porque aquí hay un tema, a mí me parece, de extraordinaria trascendencia. Yo creo que nada ha sido en vano al mirar este estremecedor documental y tratar de ubicarse en ese tiempo histórico, a pesar de la caída de los socialismos reales, a pesar de las regresiones, mirando esta proyección de Marx tan profunda, de la mundialización del capital en una fase muy brutal, que ha sido corta en tiempo histórico, y que por lo tanto pone más de relieve estas grandes luchas que se gestaron a propósito de lo que muestra el documental, lo que Lourdes señalaba. No sería sin todo aquello posible pensar en lo que hoy día está ocurriendo en nuestro continente a propósito de lo que significa la integración, los movimientos de emancipación que están cursando y que el imperialismo norteamericano los trata de frenar, lo que está ocurriendo en África, lo que está ocurriendo en Asia. Es decir, esta tendencia histórica mundial que hoy día vivimos, que es contemporánea y que creo sus semillas fuertes a propósito de la construcción de estados nacionales que empiezan a mirar la solidaridad y la integración como instrumento de un nuevo planeta.
Y creo que esa perspectiva hoy día tiene una extraordinaria vigencia y que le da mucho sentido y trascendencia a lo que se hizo en esas décadas y en ese tiempo por mujeres y hombres tan notables como los que se mostraban en este documental. Para Chile, para el Partido Comunista de Chile, para el pueblo de Chile, fue extraordinaria la presencia de Salvador Allende en este encuentro. Extraordinaria porque ¿Era el Partido Socialista? Él era líder del Partido Socialista, senador de la República, un hombre que siempre bregó por una alternativa que él definió como la vía chilena al socialismo, ¿no? En donde las luchas sociales y también las luchas electorales lo ubicaron como un camino que nunca negó la posibilidad de otros momentos en los cuales eran necesarios otros métodos de lucha. Y Salvador Allende llega a La Habana a esta reunión con una propuesta y que se aprueba esa propuesta, que es la creación de la OLAS, la Organización Latinoamericana de la Solidaridad entre los Pueblos, en particular de nuestro continente. Porque Allende visionariamente también observa de que este imperialismo tenía la capacidad y la habilidad de no solo enfrentar los procesos de emancipación en algunos aspectos, en algunos ámbitos, sino que también la capacidad de rearticular una hegemonía, que es el discurso que Allende retoma en las Naciones Unidas cuando habla y dice tan visionariamente también de que el continente va a vivir esta fase de transnacionalización en donde el imperialismo va a tener otras características. Entonces, creo que la presencia de Allende en esta reunión histórica de tanta dimensión, creo que le otorga esa amplitud, esa diversidad de enfoques, pero también de realidades multipolares que ya estaban emergiendo en la lucha contra el imperialismo norteamericano y las formas de imperialismo que después son la fase de mundialización del capital, esta perversa globalización capitalista que hoy día está tumbando, a lo menos. Tiene algunas incertidumbres, se ve con riesgos, tiene que reconocer, entre otras cosas, la existencia de un mundo que no es el mundo que pensaron y diseñaron. Efectivamente. Ahora, yo estaba pensando justamente cuando usted hablaba, vino Allende, el representante dentro, ha sido históricamente en la OSPAL el Partido Comunista, sí, que no era el partido de Allende, pero lo que singularizaba y unía a todos ellos era un objetivo superior, que era lograr la segunda independencia, decía yo, del propio pueblo chileno. Pero en ese Partido Comunista estaban los revolucionarios que después hicieron la resistencia a la dictadura de Pinochet y que fueron asesinados, desaparecidos. Está Miguel Enríquez, está la historia de ese partido. Y me gustaría también, porque es un modo de explicar por qué se llamaba Organización de Solidaridad de los Pueblos. Es decir, los representantes no eran los gobiernos. Así es. Allende no era presidente. No era presidente. Posiblemente el único gobierno que estaba representado como tal, bueno, había gobiernos, el caso de la República de Corea o la República China, la República Popular China, pero en el caso de los movimientos revolucionarios, por supuesto, eran los partidos o las guerrillas. El caso... Eran los pueblos. En el caso de Chile yo creo que hay que tener muy presente lo que significó luego del golpe, ¿no? La solidaridad de los pueblos que se canalizaba a través de OSPAL. Exacto. Para la resistencia. Exacto. ¿No? Una resistencia que tiene expresiones de heroísmo muy altas, se enfrenta a un terrorismo de Estado muy brutal, pero también se enfrenta a una solidaridad que implica el que muchas y muchos chilenos y chilenas perviven a esa acción terrorista de Estado inducida por el imperialismo norteamericano y son acogidos en distintas partes del mundo por pueblos que les abren sus brazos, los acogen, les ayudan en su lucha, los protegen y permiten que esa rearticulación haga posible la batalla contra la democracia que se vive finales de los 70 y particularmente en los 80. Exactamente, y una imagen inolvidable que quizás no la tengamos aquí a mano, pero creo que todos los cubanos la conocen muy bien, Gladys Marín, que es una de las imágenes femeninas asociadas también a las luchas y al trabajo de la OSPAL en sí. Gladys junto con Bolodia, junto con el actual presidente del Partido Comunista de Chile, el diputado Guillermo Teller, yo diría asumen la responsabilidad individual de un partido que colectivamente toma la decisión de enfrentar a la dictadura también con las armas. Exacto. Y en eso la solidaridad
mundial y en particular del pueblo cubano es extraordinaria para comprender cómo, a partir de esta lucha también que toma las formas armadas, se inicia el proceso de estabilización de la dictadura de Pinochet y una transición en la cual hoy día estamos abocados para una democracia plena. Así Sí. mismo. Gracias, Juan Andrés. Y quería recordar que si algunos momentos son cumbres en la lucha, y ahí están viendo la imagen de Gladys Marín, que estará siempre como uno de los íconos de las luchas de la OSPAL y de la solidaridad latinoamericana y de la solidaridad mundial del tercer mundo. Pero decía, si algunas causas han sido memorables en la defensa de la OSPAL a lo largo de esos 50 años, está la lucha contra el apartheid, está, bueno, la defensa o la solidaridad con Vietnam, está también el conocimiento y reconocimiento del derecho del pueblo norcoreano por la división injusta que sufrió como consecuencia de la guerra de Corea, y está hoy día, y ha sido miembro durante largos años, el partido Baas de Siria, que trata de ser sacado del poder justamente o injustamente, vamos a usar bien la frase, por las fuerzas imperialistas occidentales. Precisamente hoy, nuestra periodista María del Carmen Ramón entrevistó con Adolfo Ley a algunos de los representantes de estos países, de Sudáfrica, de Siria y de la República Popular de Corea. La OSPAL, en la liberación de Sudáfrica, recordamos el apoyo que la OSPAL le proporcionó al Congreso Nacional Africano en el contexto de la campaña internacional en contra de la apartheid. El ANC ha sido miembro de la OSPAL desde su comienzo hasta el presente y continuaremos, sin duda alguna, apoyando las actividades de la OSPAL, porque para nosotros la OSPAL representa una fuerza muy significativa en hacer frente y atender las aspiraciones de los pueblos del sur. Felicito calurosamente el 50 aniversario de la fundación de la OSPAL. Nuestro gran líder camarada Kim Il-sung llevó la importancia a la fundación de la OSPAL y brindó siempre su especial atención para el fortalecimiento y desarrollo de la OSPAL. Llamamos a la continuidad de esta organización a través de su activa obra revolucionaria, ya que en la actualidad la necesitamos vehementemente, especialmente a la luz de los nuevos métodos que crea el imperialismo y que persiguen socavar la libertad y la independencia de las naciones que se respetan a sí mismas, que defienden su soberanía y que no se someten a la voluntad y los objetivos del imperialismo. Y las personas entrevistadas por María del Carmen, los tres, sello Patrick Rankumise del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, el señor Loai Aloha del Partido Baas de Siria y Ri Kyong-so del Partido de los Trabajadores de Corea, son representantes actualmente en la OSPAL, que hoy da seguimiento 50 años después a los acuerdos y a los objetivos con que se integró la lucha revolucionaria del tercer mundo hace 50 años. Y aquí a nuestra izquierda está el representante de la misión de Puerto Rico, que es no diría que de cierta manera, en todos los sentidos, el representante del independentismo boricua, sí, porque eso ha sido la misión de Puerto Rico en Cuba. Pero en los años que trabajé en la Tricontinental y en los PAL, recuerdo como una de las causas más fuertes de la lucha la defensa de la soberanía, creo que fue de las causas que más carteles se hicieron a favor de Puerto Rico, debe estar por ahí cerca, ya está. Contra la última colonia, es decir, para que acabe la última colonia, y Puerto Rico también como miembro del secretariado del Partido Independentista. Así es. Bueno, Puerto Rico es miembro del secretariado desde su fundación, ¿no? Es importante. Más que Puerto Rico es el tema colonial. Yo creo que desde hablando 50 años atrás, inclusive miembros del secretariado, que hoy son gobierno, obviamente estaban dando la batalla en aquel entonces en la primera conferencia por la descolonización de su país, y obviamente la lograron.
El tema de Puerto Rico es uno de los principales temas coloniales que existe todavía y de los 3 continentes en América Latina donde más colonias siguen existiendo, ¿no? Yo creo que el tema colonial para los padres es un tema permanente. A esa reunión de La Habana vino Mari Brás, Juan Mari Brás. No estuvo presente Mari Brás, pero hubo varias compañeras del movimiento por la recuerdo a Juan independencia. Mari Brás muy vinculado a los padres. Sí, inmediatamente después, el mes después de la Constitución, se funda el 15 de enero, pues sigue trabajando durante varios meses en la Constitución del Secretariado, ¿no? El Secretariado se forma más adelante. Ahí citaba Juan Mari Brás, que por cierto coincide con la Constitución de la Misión de Puerto Rico en Cuba, gracias a la presencia de Juan Mari Brás en ese entonces. Estamos ahí, ¿no? Estamos es contemporánea la misión de Puerto Rico con los PAL. Sí, yo creo que es culpa de la Constitución de los PAL la existencia de la misión. Culpa, ¿no? Yo creo que es muy importante esa coincidencia, pero por eso. El tema colonial yo creo que ha sido una batalla constante de los PAL. Para Puerto Rico es muy importante ser miembro del secretariado de esa fundación porque coincidimos de los partidos, ¿no? Hay muchos partidos que son gobierno y nosotros no. Y tenemos la misma esfuerzo y actitud a la par de todo ese esfuerzo que estamos haciendo en la solidaridad. Yo creo que hay que seguir avanzando. Nosotros somos muy receptores de la solidaridad con Puerto Rico en su lucha anticolonial, su lucha por la independencia, pero además los padres nos sirvieron a nosotros también ser parte de la solidaridad internacional. Para poder dar. Exactamente. Acordamos los 3 continentes, tanto con África y Asia, la presencia, ¿no? Delegaciones vía los PAL y delegaciones directamente desde Puerto Rico. Estamos viendo a Juan Mari Brás, exactamente, ya fallecido, histórico líder y víctima del terrorismo anticubano. Su hijo fue asesinado por los terroristas anticubanos en Puerto Rico. Es decir, porque el objeto no éramos solo los cubanos, también todo el que tuviera su Yo creo que sí, yo creo que el tema puertorriqueño, obviamente, dentro de la batalla por su independencia, que ya más centenaria, ¿no? Más y dentro del marco de los PAL ha sido muy importante nuestra participación, como te decía, y nuestra presencia, ¿no? Hemos recibido y hemos podido dar en esa oportunidad. Yo creo que seguimos avanzando en ese esfuerzo. Yo creo que el tema colonial obviamente no está resuelto. Un mejor ejemplo es la independencia de Puerto Rico. Aunque la ONU ha acogido, gracias a todo ese esfuerzo, obviamente indirectamente de la solidaridad y del esfuerzo de los continentes, la Constitución a través de la ONU, el Comité de Descolonización, creo que sigue vigente todo lo que se plantea. Ya vamos para la segunda década, ¿no? De la descolonización que no se ha resuelto. Pero vamos avanzando en ese sentido. Yo creo que mantenemos firme el compromiso con esa solidaridad internacional, tanto con Puerto Rico como que la podemos brindar nosotros. Los puertorriqueños creo que... Ahí estamos viendo imágenes sobre todo cuando el pueblo boricua pedía la descolonización o la liberación de Vieques como territorio de prueba de armas que fue durante tanto tiempo la Isla Nena. Pero entre las causas que ha defendido las PAL de Puerto Rico ha estado también, bueno, la denuncia de lo que fue el asesinato de Filiberto Ojeda, el gran líder de los macheteros. No, y un tema más vigente es la liberación de Oscar López. Oscar López Rivera. Que ahora el 6 de diciembre, de enero, acaba de cumplir 73 años de edad y comienza sus 35 años de encarcelamiento, ¿no? Su año 35 en la prisión. Así es. La libertad de Oscar López Rivera, que se convirtió en una bandera junto con la batalla por el regreso de los 5, que Lourdes no aludió a ese tema porque son muchos, no, naturalmente, pero en los años más recientes, junto con la demanda de libertad para los 5, que la OSPAL estuvo en la vanguardia, se ha mantenido como una bandera fuerte la solicitud de libertad para Oscar López Rivera. Claro. Además, la OSPAL ha reconocido este esfuerzo de Oscar López por la lucha de independencia, ¿no? Otorgándole la orden Ben Barca también hace años, que yo creo que es importantísimo. Tenemos 2 puertorriqueños de la talla de lo que es Ben Barca, ¿no? Rafael Cáncer Miranda y Oscar López, merecedores y que han recibido esa medalla de la solidaridad y del esfuerzo del apoyo tricontinental. Sí, Rafael Cancel Miranda, uno de los históricos junto a Lolita Lebrón y otros que hicieron aquel asalto al Congreso para demandar la libertad
del Congreso norteamericano, la libertad o la independencia de Puerto Rico, ha sido siempre también un símbolo, un ícono de la OSPAL y su presencia aquí hasta que ya no pudo viajar a La Habana por las razones que ya sabemos que les impedían. Es decir, nunca quiso usar el pasaporte norteamericano. Exactamente, nunca reconoció ser ciudadano norteamericano. Un gran abrazo para Rafael Cancel Miranda, que también tiene que estar celebrando los 50 años de la OSPAL. Gracias, Edwin. Yo soy de todas partes, donde algún día un corazón se levantó. Llevo en la frente una verdad como la luz y en la mirada una barrena a más allá. Yo soy de todas partes, donde una buena vez dijimos basta y se acabó, pero reparto mi pedazo a todo aquel que a pecho abierto abre una puerta a los demás. Yo soy de los que vamos rompiendo montecueros en el puño un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro donde monte por venir. Soy de los que vamos rompiendo montecueros en el puño un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro donde monte el porvenir. Para que no nos mate Lourdes Cervantes, porque este es el videoclip que se va a estrenar en la reunión de aniversario, en el acto. Bueno, pusimos nada más que un poquito, pero un poquito bastante. Este es de los trabajos que ha ido haciendo. Me cuesta mucho trabajo decirte solo periodista, porque ha sido también político y batallador en todas las causas latinoamericanas. Así que vamos a hablar un poquito de cómo hoy, y como ha sido siempre, la OSPAL surge con la revista Tricontinental, su órgano teórico. Después, la revista un año después. Sí, claro, pero que surge su primer órgano para difusión. Así antes es. no hubo órgano de difusión, antes de la Tricontinental. Ya, empezamos, organicemos, porque vamos a hablar de tres cositas. ¿Cómo Uno, mandar empezamos, ese mensaje, cómo llevar ese mensaje sin, es decir, o sorteando los obstáculos de una media, como se le llama ahora, que rechazaba todo eso? En el mundo nuestro mediático, empezamos por la audiovisualidad y empezamos con un grande de los grandes de los medios, Santiago Álvarez. Santiago Álvarez realmente desde el propio año 66, 67 y para adelante hizo un grupo importante de cosas, igual que fue el ojo de la revolución, como lo digo Fidel, en el caso cubano, fue el ojo de la revolución tricontinental. Ahí documentales antológicos, El Tigre saltó y mató, 79 Primavera, El Tigre de Chile, 79 Primavera, La Causa Olvidada. O sea, Santiago, desde el 66 ya sí, está cómo no, haciendo acompaña cosas. Toda y en la audiovisualidad, Radio Habana Cuba, abriendo además con 8 idiomas. Entonces, todas estas causas salían por Radio Habana Cuba. Todos esos grandes dirigentes que vinieron están grabados y en Radio Habana Cuba hay testimonios. Ahora recuperamos eso que hizo Oscarito, una maravilla. Porque de Allende no habían fotos en la Tricontinental, pero no habían filmaciones. Así que después me sacan una copia de eso. La audiovisualidad empezó por ahí. Hasta hoy, para terminar la audiovisualidad. Es bueno que hayas mencionado Radio Habana Cuba, que a veces se nos olvida el papel central que cumplió. De hecho, si te lees el diario del Che en Bolivia, todas las veces de qué se habla, Radio Habana. Así es el gran... Había empezado unos años antes, pero fue ahí y nos sigue acompañando hoy. Así que merecido homenaje a Radio Habana Cuba. La revista, bueno, la audiovisualidad llega hoy en la línea de cosas que hemos hecho con temas como el Che, te dijeron que por aquí, el Che Guevara, hemos hecho una línea de cantos épicos a la ternura. O sea, el Che en la gráfica es la mayor gráfica en carteles, con eso cierro, que hemos dedicado 39 afiches, carteles, como queramos llamar, al Che. Hicimos el tema, toda la gráfica de la OSPAL, dividida por continente, lo sacamos para el 45 aniversario, con este tríptico, Los 5, una batalla de 16 años, llevada por la OSPAL,
hicimos dos cosas, hicimos un libro, que se llamó Nacieron al Mundo, y un video, esta es la versión cubana, y esta es una hermosa... Con la canción de Lázaro García. Con la canción de Lázaro García como tema, y la solidaridad por continentes. Y esto que lo hicimos en Guatemala, que unió el libro y el video. Por ahí siguió la audiovisualidad que seguimos hasta este videoclip que vamos a estrenar el día viernes. Tú empezaste con lo más actual y vas a terminar con lo más antiguo. Con los carteles y con la revista. Y ahí vamos con la revista. La revista realmente surge un año después. Edwin tocó el tema del secretariado, que es 31 de mayo, para que nos vayan invitando a otra mesa. 31 de mayo que cumple 50 años. Y la revista sale realmente al año siguiente. Empezamos con boletines delgaditos, pero la revista surge el 16 de abril del 67 con el antológico. Mensaje a la Tricontinental. Mensaje a la Tricontinental, de crear 2, 3, mucho Vietnam, que realmente es el número 0. Número 0, pero es el nacimiento de la revista. Del que hay una edición facsimilar que se hizo en Por el ahí 45 está, en el número 2, en el número 2, la carátula de la segunda revista, que, a ver, la primera revista es julio y agosto del 67. El Che todavía está combatiendo en Bolivia. El Che muere en octubre. La revista número 2 es septiembre-octubre. Y ya sale en carátula el facsímil del mensaje. En ese tipo de tamaño, en este tamaño, subió la revista desde la 1 hasta la 86. Esta fue la última. En este tamaño, voy con una anécdota simpática. Salía la revista de qué tamaño, con qué se hace, y Fidel dice, no, aquí habían 2 millones de stock de lo que debió haber sido la revista de Reader Selection, la revista Selecciones, que aquí se publicaba para toda América Latina. ¿Y qué íbamos a hacer? Porque esa revista salió de circulación. Y Fidel dice ahí mismo, y ese es el tamaño, del tamañito. Claro, de las selecciones. Y el papel estuvo hasta el 83. Así que mira, si había papel aquí. Y la revista, con la revista surge la gráfica ospaliana. O sea, el cartel político que es nuestro. Y en cada revista habían 4 diseños. Por ejemplo, aquí tienen carátula, contracarátula, reverso de la carátula, reverso de contracarátula. Y en el medio iba un afiche. Papel central de Mirta Muñiz, que fue... Voy a hablar, ahí voy a hablar de ustedes. Esta fue la última revista de este tamaño. En el 83 empezamos con revistas de este tamaño. Y esta es la última revista hasta el 2013 en este tamaño. Y en el 2013 entramos en la modernidad. El DVD. El mundo digital y los DVD. Y hoy la revista es así. Muy rápido. De todas maneras, no hemos renunciado a la revista impresa. Esta es la revista que hicimos en Cuba y esta es la versión que sacamos en países amigos. En ese caso, en El Salvador. Ya en el caso de El Salvador, con un número dedicado al Salvador. Hermosa edición, además. Con una cosa, la cámara para acá. Esta revista que usted ve aquí. La hice yo. Y esta revista que usted ve aquí, la hizo esa señora que está ahí. No, pero realmente no la hice, eso hay que rectificarlo. Era directora, editora de eso, pero ahí, por ejemplo, en la contratapa de esta segunda está un libro que también es importantísimo porque fue uno de los libros más demandados aquí, que es el libro Barbarroja. Y entonces, dedicado a Manuel Piñeiro, más que un libro, como se dice. Fundador de la Tricontinental. Fundador de la Tricontinental. Aquí está una foto. Y yo decía, llamaba la atención porque no es un dato menor el hecho que Mirta Muñiz, una experta en comunicación, haya sido de las primeras directoras de la Tricontinental y haya dejado una memoria. Tú recordabas, sería larga la lista de personas que intervinieron. Estuvo también Ulises Estrada, que es fundador de la OSPAL, fue director de la revista, luego cuando ya estaba yo de editora. Tenemos 10 directores que han pasado por esta revista contigo y hay un dato que es importante. Y es que probablemente, por un problema de género, como se hizo hoy en día, es probablemente el medio de prensa cubano e internacional que más mujeres han dirigido. Hay 6 mujeres. Qué bueno. Ana María Pellón. Esta revista, la Pellón, Mirta Muñiz. Nancy Núñez. Milagrito, que fue en Radio Habana, Cuba, y después pasó a nosotros. Exacto. Y cierro mi intervención, porque después dice que hablo más que tú y es una discusión seria.
Y eso es difícil. Eso es difícil. Y esa medalla es tuya. Pero voy a el póster, a la ficha, como lo queramos llamar, más publicado y además una belleza. Sí. Que es, cuando lo pongo en la cámara, no sé quién lo tiene. Sí. El póster de Che, que es lo que le llaman el Che sonriente. Esto ha tenido 9 ediciones en la revista. Y como tú fuiste una de las directoras, cariño. Muy brevemente. Este es para ti. Gracias. Muy brevemente, Feliu, porque se nos acaba el tiempo. En el contexto de la celebración hay actividades que tienen que ver con la exposición de carteles de los PAL y que tienen que ver con la música vinculada a los PAL. Tú me cuqueaste, me dijeron que 2 minutos. Bien. Medio segundo. Este viernes estamos celebrando los 15 años. El viernes 22 va a haber un bellísimo concierto en el Centro Hispanoamericano de Cultura. En el Malecón. Que se va a llamar Concierto 50 años de canto comprometido. Si la Nueva Trova fue la banda sonora, sin duda, de la Revolución Cubana, la Nueva Trova, sin lugar a duda también, ha acompañado a todas estas luchas revolucionarias, y no solo a la Nueva Trova cubana, sino a los cantantes latinoamericanos. En este concierto, que por supuesto lo va a llevar Vicente, más rápido, bueno, Vicente, Augusto, ¿verdad? Y los grandes, Silvio, Pablo, Sara, van con videoclip. Está invitado todo el mundo, Centroamérica. Y el día 5, el otro viernes, entramos con otra hermosa exposición de carteles, 50, se llama 50 miradas solidarias al sur, ¿no? Al sur, a la lucha de los pueblos. También ahí en el Centro Hispano, ahí entran ya las 43 causas a las cuales le hemos dedicado en estos 50 años 386 carteles. Carteles que son de lo más demandado que tuvo siempre los PAL y que ayudaron a financiar la existencia de esa revista y a financiar a la propia PAL en los años más duros del periodo especial, cuando parecía que no había un centavo para apoyar el movimiento de solidaridad de los revolucionarios del mundo. Hacemos una pausa. Por cierto, Puerto Rico es la tercera causa que más carteles ha tenido. Gracias, Feliu. Este jueves, Mesa Redonda y Foro Debate, la ciencia cubana, realizaciones y desafíos. Directivos del SITMA y de reconocidas instituciones científicas del país comparecerán el jueves en la Mesa Redonda para responder a las opiniones e interrogantes de la población sobre el desarrollo científico de Cuba, sus resultados y retos. Antes, a las 10 de la mañana, intercambiarán con los internautas sobre el mismo tema en el sitio web Cuba Debate. Acompáñenos más allá de la noticia. Bueno, honestamente, Lourdes, me queda muy mal a mí preguntar qué explica la existencia de los PAL hoy, porque sé las razones, pero tengo que hacerte esa pregunta porque algunos dirán, bueno, sí, era cuando la independencia de África, la causa de Vietnam, pero ¿qué queda por hacer que los PAL permanezcan? A mí me parece que queda un mundo entero de luchas por desarrollar y que estamos muy lejos de que todos los pueblos del tercer mundo, de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, del Medio Oriente e incluso del llamado primer mundo, del mundo subdesarrollado, puedan disfrutar de sus legítimos derechos nacionales. Tiende a ser una confusión cuando se hacen análisis de lapsos de vida de las organizaciones, el afirmar que si las razones principales de un determinado periodo histórico fueron tales y estas fueron coronadas por el éxito, por la victoria, pues de alguna manera ha quedado detrás la importancia o la trascendencia de tal o cual institución. Y yo creo que, y siempre respondo a esa pregunta que me has hecho con la afirmación de que la OSPAL no es un fin en sí misma. La OSPAL, lo que ha hecho la OSPAL es dialéctica y creativamente ajustar su agenda de trabajo a las urgencias, a las emergencias, a las necesidades de la lucha en las distintas etapas a lo largo de estos 50 años. Y si la década en la que la OSPAL surgió fue la década por excelencia de la descolonización, lo que no implica que hoy todos los países disfruten de independencia, ya escuchamos a Edwin,
Es una vergüenza que en la época de la historia en la que nos encontramos todavía existan territorios y países que no han podido acceder a la independencia, y no solo se trata de Puerto Rico, se trata de la Palestina ocupada, del Sahara Occidental que no ha podido ejercer su derecho a la autodeterminación, de unas Malvinas ocupadas militarmente que pertenecen a la soberanía argentina, de otros territorios insulares del Caribe. Es decir, que una de las grandes banderas fundacionales, que es la de la lucha por la descolonización y por el advenimiento a la independencia, como premisa para la liberación nacional, está vigente. Pero además, si nosotros analizamos el contexto internacional de nuestra época, este escenario de conflicto de alta intensidad en la que viven muchos de nuestros pueblos. La llamada Tercera Guerra Mundial por etapas, como dice el Papa. Exactamente. Donde el capital transnacional, que es el verdadero poder fáctico que mueve el planeta, desata guerras de agresión, desmembra países, atenta contra su integridad territorial, y el caso emblemático de Siria, por ser uno de los abordados acá, es un ejemplo. Si observamos cómo los mayores efectos de esa crisis sistémica y multidimensional del capitalismo no recae sobre el 1% de la población del planeta que controla el 52% de la riqueza del mundo, sino sobre el tercer mundo. Si analizamos esa terrible guerra y agresión mediática, política, cultural e ideológica que sufren todos y cada uno de nuestros países, que no solo son la tergiversación, sino que ya nos llevan a tratar de instalarnos un pensamiento tan banal que conduce casi a que identifiquemos que pretenden idiotizarnos, vaciarnos de pensamiento, nos damos cuenta que podemos coincidir con Fidel en aquella reunión que hace unos años tuvo lugar en La Habana con un grupo de destacadísimos intelectuales organizados, agrupados en la Red en Defensa de la Humanidad, cuando concluyó afirmando: nuestro deber es luchar. Yo creo que esa es la gran misión que continúa teniendo la OSPAL para sus futuros años: robustecer la unidad, la solidaridad y el antiimperialismo, el internacionalismo alrededor de ese deber de continuar luchando. Muchas gracias, Arlene. No, gracias a ti, Lourdes. Y bueno, con los vientos que soplan sobre Venezuela, sobre Argentina, sobre Brasil, sobre todas las causas revolucionarias, incluso las amenazas que no ha dejado de haber, incluso con relaciones con Estados Unidos, cuando su presidente dice que quiere las relaciones pero con los mismos fines de antes. Todo eso obliga a que la OSPAL siga existiendo. Gracias a ustedes, felicidades por los años que también siento como una causa propia por los años que trabajé ahí, y nos despedimos. Las imágenes del día no tienen que ver con estas luchas, sino con un anuncio que se acaba de hacer de que parece que el niño va a visitarnos varias veces este año en Cuba, con los meses por venir. Dicen que de enero, febrero y marzo, quizás hasta abril, alta probabilidad de que sean muy lluviosos, incluso tormentosos, con la visita del niño. Con estas imágenes nos despedimos hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas tardes.